Espero se encuentren muy bien. Quiero saludar a todos los que están hoy por Zoom, todas las personas que nos acompañan, a los pastores que están en Barranquilla, a todas las personas que nos ven fuera del país y todas las personas que están hoy en la iglesia que nos acompañan. Vamos a ver un pequeño clip, los invito a ver un pequeño clip para conocer un poco de qué vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a verlo, porfa. Gracias. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. Amén. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Bueno, ¿alguien había leído antes este pasaje de Lucas 24? Bueno, entonces vamos a iniciar y quiero decirles o hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han dudado que Jesús camine con ustedes o que Jesús esté con ustedes? ¿Cuántas veces han sentido solos? ¿Cuántas veces han sentido que van caminando y no encuentran a Jesús por ningún lado? Siempre, más que todo cuando hay escasez, ¿cierto? Cuando hay escasez es cuando uno mira al cielo y dice, Señor, pero todas juntas, le das a tus mejores guerreros las luchas, pero ya está bueno. Bueno, esta porción nos habla de un par de peregrinos que van hacia Emaús. Les voy a dar un pequeño contexto. Resulta que muere Jesús en la cruz, ¿cierto? Luego van las mujeres al sepulcro
y resulta que, oh sorpresa, la piedra está movida. Entonces ellas se alarman, dicen, me imagino que alguien de pronto se quiso robar el cuerpo o algo pasó. Y resulta que ellas van llegando y unos ángeles del Señor les dicen que a quién buscan. Entonces ellas le dicen pues que a Jesús. Entonces, luego, la siguiente porción inmediatamente nos habla de dos discípulos, no de los 12, sino dos de los demás discípulos de Jesús, de entre los tantos que tenía Jesús. Iban camino a Emaús, ¿sí? Que Emaús es una tierra cercana, pero no, o sea, más o menos cerca, Sopó, más o menos, como para que nos pongamos en contexto, ¿sí? Resulta que la pregunta es, ¿por qué ellos van para allá? Acaban de matar al Señor, ¿cierto? ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba sucediendo en Israel? En Jerusalén, más puntualmente. Estaban pasando la Pascua judía, ¿sí? La Pascua es un término hebreo que se llama Pesaj. Y el Pesaj es abrir brecha, abrir caminos, ¿sí? Venían muchos peregrinos a Jerusalén. Entonces era muy normal verlos saliendo por los caminos de vuelta. Pero a estos dos no, porque resulta que estos dos eran seguidores de Cristo, de Jesús. Y en el video vimos que ellos van caminando normalmente, van muy tranquilos y Jesús les dice, se les presenta y, oh sorpresa, ellos no lo reconocen. Dice las escrituras que ellos no lo veían, no lo escuchaban, no lo entendían, a pesar de que estaba con ellos, ¿sí? Entonces, inmediatamente aquí en el texto ya encontramos algo muy importante, es un Dios que nos encontramos en el camino. Nos encontramos en el camino un Dios, ¿sí? Un Dios que ¿qué pasa? Un Dios que nos acompaña, un Dios que nos guía, un Dios que nos habla, que nos entiende, que está triste, que también puede estar entendiendo nuestra frustración o que puede también entender nuestras decepciones. Entonces, los dos apóstoles venían hablando. Ellos dos van a estar hablando constantemente desde que salieron de Jerusalén, ¿sí? Pero ellos no están hablando de una manera normal. Ellos están hablando, dice la escritura en un término griego que se llama kiseti, que es hablar fuerte, hablar como peleando, como discutiendo, ¿sí? Hablando fuerte. Entonces estos dos apóstoles o estos dos seguidores de Cristo vienen hablando de una manera pues bien fuerte de lo que le pasó al maestro. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué? Porque ellos venían así. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces ya vamos a ir desarrollando por qué ellos dos venían así exaltados, porque ellos venían así tristes. Entonces Jesús de una u otra manera empieza a provocar una discusión con ellos, una conversación, ¿sí? Y él les empieza a decir que qué es lo que pasa, que por qué están exaltados. Y ellos muy irónicamente le empiezan a hablar a él de que cómo así que usted viene de allá y no sabe qué fue lo que pasó. O sea, todo el mundo sabe, pero usted no sabe qué fue lo que sucedió. Entonces él le dice que no, que pues que les cuenten. Entonces ellos empiezan a hablarle, empiezan a decirle y empiezan a contarle que un hombre, un profeta de Dios, entonces era como ellos lo percibían a Jesús, como un profeta de Dios, murió por manos de los líderes religiosos del momento, de los líderes judíos. Y empiezan por todo el camino a decirles. Y Jesús empieza a hablarles, empieza a decirles muchas señales para que lo reconozcan de quién es Él. Pero ellos no lo reconocen, ellos no saben que es Jesús. Jesús va con ellos, Jesús camina con ellos, Jesús habla con ellos, pero nosotros no entendemos que Jesús viene con nosotros ahí. ¿Sí? Y eso nos pasa casi siempre, o sea, siempre, la verdad, siempre nos pasa. Más que todo cuando estamos desilusionados, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por esas etapas de la vida donde uno dice, ay, Dios mío, no, o sea, no puede estar pasándome todo junto porque, ¿sí? Ya no aguanto. Y entonces empieza uno a pensar, pero ¿por qué me toca pasar esto y aparte me toca solo? Porque se supone que si Dios está conmigo, todo me tiene que ir bien. Y Jesús está al lado de nosotros diciéndonos, yo estoy contigo, ¿sí? No importa la situación, pero yo estoy. Pero aparte de eso, nosotros no lo seguimos viendo, ¿sí? Entonces, empieza a haber un fenómeno que es cuando
queremos ver a Jesús, cuando queremos oír a Jesús, cuando queremos un milagro de Jesús, ¿sí? Y Jesús está ahí al lado diciéndonos, tranquilo, 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 espera, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero nosotros queremos ya, de una, ya. Queremos un Dios que sea efectivo, rápido, un Dios a nuestra manera, bajo nuestras condiciones, ¿sí? El problema es ese. El problema es cuando yo quiero condicionar a Jesús y yo le digo, Jesús, es que yo quiero esto ya o ahora, ¿sí? Generalmente nosotros decimos, no, Señor, que sea tu voluntad, pero ojalá sí, porque sí. Entonces uno dice, Señor, yo oro para que sea tu voluntad, pero más porque sea sí que porque sea no. Y cuando es no, entonces no, pues Dios no está, ¿sí? Entonces si uno dice, ¿qué pasa? O sea, que no avanza. Entonces quiero proponerles 3 puntos importantes. Y es, este pasaje nos habla de 3 puntos: camino, palabra y pan, ¿sí? Entonces para que los tengamos presentes, camino, palabra y pan. Entonces resulta que como les decía, este término es una expresión de discusión fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen caminando, Jesús viene con ellos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Jesús está con ellos? ¿Qué acabó de pasar con Jesús? Murió y resucitó, ¿sí? O sea, ellos no creían lo que había pasado con Jesús, ¿sí? Y Jesús estaba resucitado y estaba con ellos, ¿sí? Entonces, aún así no entendían que Jesús estaba con ellos. Y entonces van por el camino, hablan con Jesús, pero ni idea. O sea, Jesús no aparece, no lo encuentro. ¿Qué pasa? Ellos le dicen a Jesús que pasó algo muy importante durante este suceso, y es que las mujeres vieron a la piedra movida, ¿sí? Y cuando vieron la piedra movida, los ángeles le dijeron que el que vivía, ¿sí? O el que ya había muerto, vivía. Entonces esta expresión vivía es muy importante, porque es un zen que no es solamente vivía, sino vive y vivirá. Entonces, cuando ellos le dicen esto, aún así no creen, ¿sí? Les dijeron, no solamente vive, sino vivirá, y no le creen. Entonces, van varias señales, ellos mismos se contestan lo que quieren escuchar, pero no lo entienden. ¿Y no se les hace familiar? Cuando uno muchas veces uno sabe cuál es la respuesta, pero uno dice, no, es que no puede ser esto, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Entonces, recuerden que les había dicho por qué ellos no querían ver a Jesús y lo veían como un profeta de Dios. Porque hay algo que se llama el escándalo de la cruz. Y el escándalo de la cruz es, ¿qué esperaban ellos de Jesús como Mesías? ¿Qué Mesías esperaban ellos? ¿Qué Jesús esperan ustedes? Pues resulta que ellos estaban sufriendo todo el asedio de Roma, ¿sí? Pues ellos, ¿qué esperaban? Ellos estaban esperando un Mesías que los ayudara a liderar esa guerra contra los romanos. O sea, un Dios revolucionario que los ayudara a dirigir ejércitos. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Y les llegó un Mesías de amor, abrazos, paz, hablemos, ¿sí? Todo lo contrario. Entonces uno dice, no cumplía con las expectativas que ellos tenían. Ellos esperaban que Él resucitara para dirigir estas campañas militares, pero resulta que no. Entonces ellos estaban esperando este tipo de Mesías. La pregunta que les hago es, ¿qué tipo de Jesús reciben ustedes? ¿Qué esperan? Yo, por ejemplo, he vivido mucho el Dios de los milagros, el Jesús de los milagros, que si no me hace el milagro, entonces no está conmigo, ¿sí? Y esto me pasa mucho. Muchas veces caemos en esto, en que si Jesús no hace, no está conmigo. O sea, si yo no veo resultados, Él no está conmigo, por ende, ¿sí? Y es un grave error, porque entonces, ¿por qué estamos con Jesús? ¿Sí? ¿Qué tal uno en el matrimonio? No, entonces si mi esposa no hace lo que yo digo, entonces no es mi esposa. Es bien difícil, ¿cierto? Entonces, quiero comentarles algo. A mí algo que me llamó la atención es, ¿por qué para Emaús? ¿Por qué dentro de tantos capítulos y versículos que habla la Biblia, aquí nos dice específicamente para dónde iban, a dónde se quedaron, ¿sí? Resulta que Emaús tiene
una historia. En la época de los macabeos, cuando el rey Antíoco IV, Epifanes, estaba persiguiendo a todos estos judíos, en Emaús hubo una lucha armada, una confrontación armada, ¿sí? Donde hubo un apogeo de libertad, se peleó por libertad, ¿sí? Lucharon por libertad. Entonces, esa libertad, ¿por qué medio fue? Por las armas. ¿Y cómo esperaban liberación del Mesías? Por las armas, ¿sí? Pero aquí este versículo nos quiere decir, no, aquí vamos a cambiar la historia. Aquí no va a ser por las armas. Aquí es con amor y con comunión, ¿sí? Entendiendo en el camino quién está conmigo, ¿sí? Entendiendo conmigo al resucitado. Entonces, esto es bien importante porque aquí cuando leemos la Biblia muchas veces decimos, sí, Emaús, listo, ya. Pero cuando nos preguntamos, oye, Emaús, ¿por qué? ¿Qué intención tenía Emaús ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Pues resulta que es este cambio. Cambio de las armas por la esperanza, ¿sí? Entonces, si la victoria ha llegado, sí llegó la victoria, pero no como ellos la esperaban, ¿sí? O sea, el libertador que ellos esperaban no llegó de la manera que ellos esperaban, pero victoria sí hubo. La victoria fue en la cruz, ¿sí? Entonces, el mensaje de la cruz, ¿qué es? Que entre más escondida parezca la mano de Dios, más poderosa es. En el momento que más lejos vemos, es cuando muchas veces falta ese poquito, esa milla extra de fe, que muchas veces cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo. Durante el versículo 27 vemos que fue una larga charla, lo que se va desarrollando, una larga charla. Ellos van hablando y van hablando y van hablando, y Jesús constantemente les está recordando. Acuérdense cuando pasó esto, acuérdense. Y yo me preguntaba, o sea, Jesús les está contando todo y ellos no entienden, o sea, no escuchan, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Por qué si ellos vivieron con Jesús eso? Y Jesús les viene contando todo eso, pero no lo entienden. Resulta que nosotros muchas veces censuramos nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros recuerdos a lo bueno. Y solamente nos acordamos de las veces que no teníamos, que no pudimos, que no hicimos, pero de las buenas no nos acordamos. No solamente con Jesús, con muchas cosas, pero con Jesús es cuando más nos pasa, ¿sí? Cuando Jesús nos tiene en lo alto, bien, pero cuando no, es cuando uno dice, pues que embarrada con Dios, pero pues yo sí necesito, o sea, yo espero estar en lo alto, y como estoy con Dios, pues yo digo, no, pues uno está con Dios, ¿cómo no va a estar uno en lo alto? Si es que yo soy hijo de Dios, ¿sí? Pero hay ciertos procesos que cuando llegan cuestan muchísimo, muchísimo. Y más cuando uno va así súper bien y de un momento a otro y se pierde todo. Y uno queda como, ¿en dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí? O sea, hoy tenía todo, mañana y ese es el momento que más cuesta. Porque muchas veces vemos en el buen momento, es que mi Dios es, ¿sí? Mi Dios es fuerte, ay sí, mi Dios es grande, poderoso, Jehová de los ejércitos. Pero cuando no, cuando entran las preocupaciones, cuando para hoy sí hay y para mañana no, es cuando dice, pruébame mi corazón, ¿sí? Es la fidelidad de Dios. Y a pesar de que nosotros pensemos muchas veces, o sea, Dios, ¿qué pasa que no? O sea, no sale una buena, no pasa una buena, ¿sí? Uno dice, Señor, o sea, por lo menos una, pero no pasa. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me haces esto? Pero vamos a mirar antes qué ha pasado. ¿Qué hice mal yo? No otros. ¿Qué hice mal yo? No Dios. ¿Qué hice mal yo? ¿Sí? ¿Y por qué les traigo esto? Porque lo estoy viviendo. Porque es lo que he venido viviendo estas 2 últimas semanas. Que venía
y ni siquiera así, era de una, de caída en picada, ¿sí? Y son cosas muy fuertes, cosas que le tocan a uno el corazón, muy fuertes. Entonces, algo que va a pasar es, Jesús va a generar 3 cambios. ¿Por qué? Recuerden cuando ellos se sentaron y ya estaban partiendo el pan, ¿sí? Bueno, Jesús les va a generar 3 cambios a ellos. Porque es en este momento cuando ellos dicen, ¡ay! Es Jesús el que venía con nosotros. Es Jesús el que venía todo el camino echándonos la carreta y nosotros no lo escuchamos, no le entendimos, ¿sí? Pero ¿por qué lo reconocieron? Dice el texto que se sentaron, Jesús oró y partió el pan. Cuando parte el pan, ellos entienden qué fue lo que sucedió. Cuando parte el pan es que ellos entienden y se les quita lo que no permitía que ellos vieran al resucitado. Y entonces dice uno de los seguidores, no nos venía diciendo, no nos decía o no nos recordaba, ¿sí? Y dice, pero ¿por qué no caí en cuenta en todo el camino? Porque es que estaba pensando como el yo, todo lo que me puede pasar a mí, pero alrededor, nada. Y eso genera estos 3 cambios de corazón, ¿sí? Como lo siento, como me siento. ¿Por qué? Porque cuando cambio mi actitud, siento que mi relación con Jesús no es simplemente el apágueme el incendio y ya, ¿sí? Y cómo me siento es mi actitud no con Dios, no de cómo lo siento Dios, sino cómo me siento yo ya frente al problema, ¿sí? Cómo lo acepto también. De vista, ¿por qué? Porque veían a Jesús, no lo reconocieron, ¿cierto? No lo reconocieron. Entonces es cómo lo veo y lo que creo, porque esa es la parte más difícil. Yo veo los problemas, pero creo que verdaderamente voy a salir de eso. Y a veces uno piensa que el volver es, o sea, como si uno hiciera así, ¡tin! Y se devuelve el tiempo y ya, otra vez bien. No, las cosas pueden cambiar inclusive diferentes. Y lo importante es uno cómo va a aceptar ese nuevo cambio, ¿sí? Entonces es bien delicado. Y el camino, ¿a dónde voy y con quién voy? Esa parte del camino me pareció bien interesante porque el camino del peregrino es ese, el de ir caminando siempre en búsqueda de, ¿sí? Y siempre sabiendo a dónde voy, o a veces no, ¿sí? ¿Y con quién voy? Este tiempo me ha servido mucho a mí para entender el valor de la amistad y de la familia. A veces de las personas que uno menos piensa son las personas que están ahí tendiendo la mano, ¿sí? Y también encuentra uno amigos en el camino o amigos que han estado con uno, ¿sí? Y lo importante es, y es algo que yo siempre hablo con mi esposa, es hay que saber ser amigo cuando lo necesitan. Porque cuando uno necesita, ahí sí quiere que sean amigos, ¿sí? Entonces esta es la parte más complicada, ¿sí? Yo, por ejemplo, a veces hablo con Dieguito, que es amigo mío, el compañero de la universidad, y le digo, o sea, hay veces uno es muy descuidado, él a veces me dice, a veces yo no llamo a nadie, ¿no? ¿Sí? Yo puedo estar pendiente de las personas, pero yo no llamo a nadie. Hay diferentes maneras de percibir, ¿sí?, la amistad. Pero uno sabe cuándo puede contar con ciertas personas. Algo que me siento muy orgulloso y muy feliz también de este lugar es esa parte, es ese camino con quién estoy, con quién voy, ¿sí? Porque yo sé que voy con David, yo sé que voy con Diego, yo sé que voy con Dagwer, ¿sí? Yo sé que voy con Cindy, yo sé que voy con Andrés, yo sé que voy con Javier, ¿sí? No estoy solo. Y uno puede decir, sí, yo le puedo ayudar, ¿sí? Pero muchas veces uno ni siquiera encuentra una palabra. Y cuando la encuentra es cuando uno encuentra el valor de los amigos, ¿sí? Y ese camino es bien impresionante. Y cuando les digo que en el camino viene Jesús con nosotros, hablándonos, diciéndonos, y no lo escuchamos, no lo vemos.
Pero lo más chistoso es que durante el camino decimos, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor que no se me revela por ningún lado? No me habla al oído. ¿Sí? Y el Señor va detrás diciendo, hermano, pero aquí estoy. Aquí estoy, yo no me he ido. Yo no me he ido. Yo no he renunciado. Yo sigo aquí. Él sigue aquí. Entonces uno dice, yo estoy solo cuando pasa una necesidad, pero Él está ahí, ¿sí? Y algo que me impresiona mucho de esta parte, es que ya habíamos escuchado antes de la última cena, ¿sí? Antes de la muerte de Jesús. Pero esta es la primera cena con Él resucitado, ¿sí? O sea, estos dos tuvieron la oportunidad de tener una cena con Él resucitado, con el que vuelve, ¿sí? Entonces, con dos señales importantes para este tipo de cuestiones. Con evangelio, con la palabra que fue dando todo el camino, pero con el pan con el que se alimentaron. Evangelio y pan para el necesitado, para el desahuciado, para el que iba todo el camino derrotado. ¿Sí? Porque ellos iban derrotados. Porque es que el que les venía hablando todo este tiempo, lo mataron. Echeverry, hermano, no sirvió. O sea, es que no sirvió. Yo quiero que ustedes me dimensionen eso. Ellos pensaron, este man no sirve. O sea, este man no nos sirve, sino este man no cumplió. O sea, se murió y chao. O sea, no hubo liberación, no hubo nada. ¿Sí? O sea, hay que volver otra vez pues, a lo que hacíamos antes. Hay que volver otra vez a lo que hacíamos antes. Pensaban ellos. Esto yo lo llamo la predicación eficaz, el pan, la palabra y el pan. Qué bonito uno poder compartir así con una persona que necesita la palabra y el pan. Y lo más impresionante, cuando se termina, ¿qué dicen ellos? ¿Recuerdan el video que dicen al final? Al final, ¿señor? Nos vamos. ¿Y para dónde nos vamos? Correcto. Cambian el camino, el sentido de las cosas. Cuando yo encuentro a Jesús en el camino, es cuando digo, ¿hacia dónde voy? Y es necesario volver. Es necesario cambiar el camino, el sentido de las cosas. Y dice la palabra que de ahí parten ellos sin temor. O sea que ellos venían con ¿qué? Con temor, ¿cierto? Ellos parten sin temor. Entonces Jesús, ¿qué trajo? Trajo palabra, trajo pan, trajo liberación y se llevó el temor. ¿Sí? Cambió el sentido de las cosas. Y el milagro, lo que decía Andrea, el milagro fue arder el corazón. Ardió el corazón de ellos, revivió el corazón de ellos. Hubo esperanza para ellos. ¿Sí? Después del encuentro, nos dice la palabra que ellos volvieron. ¿Pero volvieron a dónde? ¿A trabajar en lo que trabajaban? A la comunidad volvieron. Ellos volvieron con su comunidad, ¿sí? ¿Y volvieron a qué? A contarles lo que había sucedido, ¿sí? A apoyarse en ellos. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos problemas y eso para qué? Yo a esa iglesia no quiero ir porque eso hablan mucho, ¿sí? Y lamentablemente es ahí a donde tenemos que volver en estos momentos. Y yo les quiero confesar algo. Es aquí donde yo vuelvo otra vez a restaurarme. De todas las semanas, es aquí donde yo me restauro. En el abrazo de los amigos, de los hermanos, en sus palabras, es aquí, no en otro lado. Con mi familia, con mis hermanos, con mi familia biológica también, pero sobre todo aquí. ¿Sí? Aquí es donde yo puedo llorar. ¿Sí? Aquí es donde yo me puedo arrodillar, me puedo cantar. Es aquí donde puedo sentir otra vez ese
esa restauración. Gracias, Andrés. Gracias. Y es aquí donde puedo expresar mi dolor, mi carga, mi queja, ¿sí? Y no es fácil uno levantarse, ¿sí? Y no es fácil estar acá en ese proceso de hablar de que pasará algo mejor. Pero ¿saben por qué? Porque yo sé que pasará. Porque ya lo he vivido antes, porque ya me ha pasado antes, ¿sí? Tal vez esta vez fue un poquito más fuerte, ¿sí? Porque me dieron en un punto donde yo decía, ¿sí? Y toda esta semana que ha pasado, han habido dos personas fuertes en este proceso, que es el pastor Camilo y la pastora Kelly. Entonces digo, si encuentro amigos en el camino, ¿sí? Si encuentro quien me habla del resucitado, ¿sí? Si encuentro personas que se preocupan por mí, por mi proceso, ¿sí? Y digo, wow, este es el milagro del resucitado, ¿sí? Por eso vuelvo a la comunidad, por eso me restauro en la comunidad. Y es aquí donde también tengo que soltar mi corazón y decir, pues, no puedo, o sea, siento que no puedo más. Mi corazón está así, ¿sí? Pero también es aquí donde lloro, me arrodillo, cojo fuerza y arranco otra vez, ¿sí? Y arranco otra vez esta semana. Y muy posiblemente el otro domingo llegue otra vez mal, golpeado, ¿sí? Pero otra vez, eso es como con esos muñequitos de cuerda, así, ¿sí? Y llega el momento donde les diré, ay, ya pasó por fin, ¿sí? Ya se normalizó o mejoró, ¿sí? Puede pasar tiempo, porque no va a ser mañana, ¿sí? Y renunciar a muchas cosas es muy doloroso. Yo tuve que renunciar esta semana a algo que me apasiona muchísimo. Yo este semestre tuve que cancelar la universidad y fue muy difícil, muy difícil. Pero encuentro las llamadas de los amigos de personas que no espero o no esperaba, y aquí vuelve el camino del resucitado. Aquí vuelvo a entender, Jesús viene conmigo, y esta vez ya no me cuesta saber que Jesús viene conmigo, esta vez no me cuesta saber que me levanto, ¿sí? Porque tengo de quién sostenerme. Y digo, si pasa, si alcanza el otro semestre, bien, y si no, bueno, no pasa nada, hay más tiempo, ¿sí? Pero si mi pensamiento es, ya se acabó todo, se cayó todo, muy seguramente no va a haber reinicio, ¿sí? Y me quedaré simplemente en llegar aquí los domingos a buscar otra vez y otra vez y otra vez, y ese se vuelve mi ciclo, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia todo? La decisión y entender que Jesús va conmigo de la mano, ¿sí? Y cuesta mucho, ahorita cuesta mucho entender, pues, ¿por qué? Si estaba así, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice mal? Y empiezo a hacer una evaluación y digo, decisiones que llevan a, ¿sí? Y no decisiones, muchas veces que uno piensa que no tienen trascendencia, pero, ¿sí? Entonces, quiero compartirles algo. Después de esto, ellos vuelven con la comunidad porque entienden que no tiene sentido estar fuera de ella, ¿sí? Volvieron con una palabra, con un camino y una experiencia. ¿Qué pasó en el camino? ¿Sí? Lo que pasó en el camino. Esa es la experiencia. Y hay algo que escuché hace poco que me dejó, ¿sí? Y es que la historia de Jesús es la única historia que puede verdaderamente cambiar vidas
Y para mí eso fue determinante, ¿sí? Para mí eso fue determinante, porque yo logré entender que algo que cuesta mucho, y es que Dios no salva del dolor. Esto es impresionante. Y uno dice, ¿cómo así que Dios no salva del dolor? Dios acompaña en el proceso del dolor, ¿sí? Y Dios nos libera de la muerte, ¿sí? Y cuando yo digo muerte no es que vamos a ser inmortales, es que el dolor, cuando es muy fuerte, sentimos que hay una compañía, que no nos caemos, que no nos desmoronamos, ¿sí? No solamente porque está Jesús, sino porque hay amigos, porque hay comunidad, ¿sí? Porque hay con quien entenderme, hay con quien hablar, hay con quien soltarme, hay con quien llorar, hay con quien caerme, ¿sí? Y esa es la parte que más cuesta, porque uno muchas veces en el proceso entiende que no a todo mundo se le dice todo lo que uno pasa, ¿sí? Hay personas con las que uno puede entenderse en el camino y eso cuesta. Algo que también me llama mucho la atención y es algo que he estado mirando, repasando un poco en estos días, es que este evangelio de Lucas es el evangelio de los discípulos que comen, ¿sí? Pero también es el evangelio donde Jesús come bastante. ¿Por qué? No es que coma mucho, ¿no? Sino que es donde en más ocasiones se le ve a Jesús comer. Pero come con quién come Jesús. Con sus apóstoles, con sus amigos, con los que otros no comerían, ¿sí? Con los que otros no comerían, con los que rechazan, ¿sí? Con esos comió Jesús. Y entonces yo pensaba, ¿por qué? O sea, ¿qué intención es esta? ¿Por qué? Y es que Jesús, de una u otra manera, está expresando ese compartir, ¿sí? Y yo les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes cuántas veces ven a una persona que pasa por una necesidad o por un mal momento? Porque no necesariamente tienen que ser necesidades, ¿sí? Pasó algo en el trabajo, tantas cosas que le pueden pasar a uno, y decir, yo encuentro a Jesús en esta persona, ¿sí? Y es aquí donde yo hago evangelio. ¿Se acuerdan cuál era el evangelio que yo les dije ahorita? ¿Cómo? Compartir, ¿sí? ¿Compartir qué? El pan y la palabra, ¿sí? Es ahí donde se hace eficaz. Entonces, que el resucitado coma con sus discípulos es la comunión profunda de Jesús. Es la necesidad de la comensalidad, porque Jesús también sirve y también les sirve en estos momentos, ¿sí? Entonces vemos que Jesús también se da. Y algo importante, ya para terminar, cuando tú amas, cuando tú estás amando, te rompes. Entonces uno dice, ¿cómo así que me rompo? ¿Qué pasó con Jesús cuando tomó el pan y lo partió aquí? No antes, aquí. Se liberaron, ¿cierto? Se liberaron. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Amar duele? ¿A ti te duele amar a David? ¿No te duele amar a David? Amar duele a veces. ¿Quién es? Amar duele cuando tu hija te rompe algo, ¿cierto? Amar duele, ¿sí? A veces, ¿cierto? Siempre va a doler, pero lo que pasa es que el amor es una relación con quien sea, ¿sí? El amor es una relación, es una acogida del otro dentro de mí. Yo lo acojo en amor, ¿sí? Así haga, así me saque la piedra, que no diga, Dios mío, me quisiera cogerlo a juguete, ¿cierto? Que no quisiera. pero ¿qué pasa? Cuando nos rompemos, también tomamos la decisión de callar y escuchar. Esa parte cuesta mucho, ¿sí? Esa parte cuesta mucho, callar y escuchar. Cuando yo me quejo, cuando no veo la solución, cuando tengo a Jesús de frente y no lo veo, ¿sí? Cuesta callar y escuchar,
que es lo que muchas veces no hacemos, callar y escuchar, ¿sí? ¿Tú muchas veces no quisieras que callar y escuchar? ¿O viceversa? ¿O viceversa? Entonces, es un morir, se parten los dos, y cuando se parten, entonces es morir a lo que ella o a lo que yo quiero, ¿sí? O morir a lo que yo quiero para escuchar a Jesús, ¿sí? Y cuesta, y duele, y cuando es un no, duele mucho más, ¿sí? Y yo no les voy a decir a ustedes amorcitos de no, que va a doler, pero Jesús te abraza y ya, y sales del problema. No, mañana de pronto duela más y pasado mañana duela más, ¿sí? Y no porque Jesús esté contigo, mañana ya no vas a tener problema, ¿sí? Pero yo sí prefiero toda la vida pasar con Jesús de la mano el camino que pasar solo, ¿sí? Yo prefiero estar en la orilla y caminar hacia Jesús de la mano que no tomar su mano y, ¿sí? Pienso que es una decisión que no debería ser difícil, pero nosotros la hacemos difícil, ¿sí? Y entonces mientras que nos estamos cayendo, y Dios, pero ¿por qué? ¿Sí? Y no nos agarramos de la mano. Entonces, ese romperse es la identidad, es la cruz, el romperse es la cruz. Allí está mi identidad, es allí donde entiendo el por qué, ¿sí? Es porque el pan, porque la carne, porque se parte, ¿sí? Y todo eso uno lo podría reducir simplemente en decir amor, pero a mi punto de vista no solamente es amor, ¿sí? Es fe, es esperanza, es tranquilidad, es paz, ¿sí? Porque uno solamente piensa, sí, Jesús murió en la cruz, y se queda con Jesús murió en la cruz, pero ¿qué pasa después de? ¿Sí? Y todo este proceso, todo este suceso es una experiencia con el resucitado, no con el que murió en la cruz, o sea, no con el que está clavado en la cruz, sino con el resucitado, ¿sí? Entonces, la comunidad es entender cómo el cuerpo de Cristo se parte por amor al otro. Esa es la comunidad, ¿sí? Como yo me parto por el otro, en amor, en piedad, ¿sí? En entender. Entonces, ya para finalizar, les quiero contar que en particular este pasaje a mí me gusta muchísimo. Ya había tenido la oportunidad de hablar antes de él. Quise volver a él porque en este tiempo que he estado con Dieguito habíamos tenido la oportunidad de poder estudiar un poquito este pasaje, este libro, y quería terminar entendiendo por qué empecé a estudiar por qué empecé a estudiar, cuál era la razón de estudiar, y entendí que si tengo que parar, no me importa, porque yo sé, tengo la convicción de que más adelante habrán más oportunidades, ¿sí? Pero si yo me quedo lamentándome ahorita, lo que viene para adelante es lo que yo no sé qué va a pasar, ¿sí? Y piénsenlo en sus vidas. Ayer tuvieron algo que los desestabilizó. Dieguito se quedó sin trabajo hace poco y yo creo que él pensó, ¿y ahora? ¿Sí? ¿Y cuánto duró sin trabajo? Duró muy poquito, ¿sí? En su vida piensen ustedes cuántas veces les pasa algo que los desestabiliza y uno dice, ¿y ahora y cuánto va a durar esto? Y pasan 4, 5, 6 días, un mes y uno, ¿sí? Y muchas veces pasa que cuando pasa mucho tiempo, uno pelea mucho con Dios, pero al final dice uno, uy, sí. ¿Sí? No era lo mejor o no era el camino. O a veces también es momento de decir no, que es doloroso, ¿sí? Entonces, para terminar, yo quisiera que nos pusiéramos de pie y dos, decirles y volverles a recordar este versículo 33 que cierra, que dice: y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén,
y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. ¿Sí? Inmediatamente algo pensé. Aquí nos habla solamente de 2 en el camino a Emaús. Pero aquí nos dice: y ellos contaban sus experiencias en el camino. ¿Sí? Todos tuvieron experiencias. ¿Sí? ¿A partir de qué? A partir del pan. ¿Y qué es el pan? ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿por qué era necesario volver a la comunidad? Porque es allí donde yo también me recargo, pero no me recargo simplemente con lo que ya les dije, ¿sí? Sino porque yo escucho que Aldemar me dice: yo también pasé por eso, ¿sí? Y yo aquí lo veo, porque David me dice: yo pasé por eso y aquí estoy, ¿sí? Porque David me dice: yo viví algo y aquí estoy, ¿sí? Y es aquí donde yo digo: ay, no soy el único que pasa por cosas, ¿sí? Somos muchos. Y aquí contamos nuestras experiencias en el camino, otros con caminos más largos, ¿sí? Con cosas de pronto mucho más difíciles. Y digo: es verdad que el Señor ha resucitado, ¿sí? Es verdad que el Señor ha resucitado. Y lo que más me gustó de este texto, o lo que más me gustó, me encantó, es: a pesar de que ellos no reconocieron a Jesús en el camino, ¿recuerdan que en el video Jesús iba a coger por otro camino? Y ellos le dicen: no, quédate con nosotros. Y este quédate es una exclamación. O sea, no le dijeron: no, venga, ¿qué es? Algo en su interior. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Y esta es la parte que yo dije: uff, Señor, quédate conmigo, con mi familia, con mis amigos, con mis pastores, con mi comunidad, ¿sí? Quédate conmigo. Entonces, quiero finalizar con una oración y diciéndoles que a pesar de todo, de cualquier cosa, yo hoy me quedo con esto, con que hoy todos podamos reunirnos en pro del pan y decir: yo también reconocí ¿a quién? Al resucitado, ¿sí? Señor, en esta mañana te quiero dar gracias por todas y cada una de las personas que hacemos parte de la comunidad, Señor. Por los que conozco, por los que no he tenido todavía la oportunidad de conocer, por los que están aquí, por los que están por fuera, por los que están en otros países, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias por la vida del pastor Camilo, Señor, por la vida de la pastora Kelly. Gracias por Jerónimo, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú bendigas este ministerio, Padre amado, que sea tu gloria, que sea tu amor, que sea tu presencia siempre con ellos, Señor. Guárdalos, Señor. Yo te pido, Dios, que ese corazón que ellos tienen, Señor, tú permitas que siga, Señor, siendo fuerte, que siga latiendo, que siga, como dice la palabra, Señor, creciendo y siendo fuerte, avivado, Señor, en tu presencia. Yo te pido, Señor, y te doy gracias, inclusive por los que hacen parte de la comunidad de lejos, Señor, por las personas que nos colaboran, Señor, por todas las personas que están aquí todos los domingos por la mañana, Señor, haciendo que esta comunidad nos podamos, o sea, la comunidad en la que nos podamos apoyar, Señor, en la que podamos venir a reiniciarnos, Señor, por todos los ministerios que nos ayudan, por los que están acá y no son visibles, Señor, por los niños, por las profesoras de los niños, Señor, por todo el equipo de audiovisual, Señor, por todas las personas que están todos los días trabajando en pro de que esto sea posible, Señor, por todas las personas que los domingos se levantan, tal vez queriendo tamal y chocolate, los hermanos Grimm,
pero Señor, vienen acá, Señor, o se conectan, Señor, dejan al lado sus actividades, Padre amado, para que puedan venir, Señor, a este reinicio, entendiendo que nos encontramos con un Dios en el camino, con un Señor que no nos abandona, con un Señor que es fuerte y poderoso, Señor, pero que es poderoso en amor, Señor, que es poderoso en comprensión, que nos da tranquilidad en el proceso, Señor, que nos abraza, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que ha pasado esta semana, Señor. Te doy gracias por todos esos milagros, por todas esas oportunidades que nos has dado en este camino, precisamente en esta semana, Señor, por todas las personas que has puesto, Señor, para bendecir nuestras vidas, Señor. Y te pido, Dios, que nos ayudes a seguir creciendo como una comunidad y poder entender, Señor, que aquí es donde nosotros volvemos, Señor, para hablar del resucitado, para hablar de aquel que nos habla, Señor, con amor y con paciencia, Señor, y para entender, Dios del cielo, que es acá donde yo encuentro restauración y amor, Señor, pero que también en mi casa, Señor, encuentro restauración y amor, que también en la oficina encuentro restauración y amor, porque no es que sea el lugar, Señor, es con quién estoy, porque mi comunidad, Señor, no es este edificio, mi comunidad está en Chicago, está en Barranquilla, está en Ecuador, está en España, está aquí, está en las casas, Señor, y tu presencia está con ellos, y tu presencia está con nosotros, Señor, y somos un solo cuerpo, Señor, un solo cuerpo que se parte por amor, Señor. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice las familias, bendice los niños, Señor, en estos momentos tan coyunturales. Te pedimos que tu presencia nos guíe y nos guarde, Señor, y que permitas, Dios del cielo, que todo lo que hagamos sea conscientes de este encuentro, Señor, contigo.